Cuando piensas en la Edad Media, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Castillos? ¿Caballeros? ¿Guerras? Pero pocos imaginan cómo era la vida íntima de las personas en aquella época. En este video, vamos a revelar los secretos y tabúes del sexo medieval, cómo la Iglesia controlaba la sexualidad, cómo funcionaban los matrimonios arreglados, el papel de las mujeres y las costumbres sobre el placer y la reproducción. También hablaremos sobre la prostitución en las ciudades, los métodos, muy dudosos, de control de natalidad y las supersticiones más extrañas que rodeaban el tema. Prepárate para descubrir un lado poco conocido y lleno de curiosidades de la Edad Media. Bienvenido. Este es el canal Secretos de la Vida Medieval, donde exploramos las curiosidades, misterios y aspectos menos conocidos de la Edad Media. Si te gusta la historia contada de forma amena, informativa y llena de detalles sorprendentes, suscríbete y acompáñanos en nuestros próximos videos. Tenemos muchas más historias fascinantes para compartir contigo. La visión de la Iglesia en la Edad Media. La Iglesia ejercía un control absoluto sobre prácticamente todos los aspectos de la vida de las personas, y la sexualidad no escapaba de esa vigilancia. El sexo era visto, por encima de todo, como un medio para la reproducción. ¿Placer por placer? Pecado mortal. La única situación en la que el acto sexual era considerado aceptable era dentro del matrimonio, con el claro objetivo de tener hijos. La moral cristiana de la época era extremadamente rígida y cualquier desviación de ese estándar era motivo de condena. El adulterio, las relaciones antes del matrimonio, la masturbación e incluso los pensamientos impuros eran tratados como graves ofensas espirituales. Incluso dentro del matrimonio, las reglas eran claras, solo la posición del misionero era vista como apropiada. Cualquier otra práctica podía considerarse una desviación, sometiendo a la pareja a penitencias. Quien fuera sorprendido cometiendo algún pecado sexual podía enfrentar castigos severos. Dependiendo de la gravedad, las consecuencias iban desde rezos obligatorios y ayunos hasta castigos públicos, como ser expuesto en la plaza del pueblo para su humillación. La confesión era una herramienta poderosa de control social, y muchos tenían miedo de exponer sus deseos debido a las duras penitencias impuestas por los sacerdotes. La Iglesia también fomentaba el miedo con historias de condenación eterna, reforzando la idea de que cualquier placer fuera de las reglas establecidas llevaría directamente al infierno. Esta represión moldeó durante siglos la forma en que las personas veían su propio cuerpo y el deseo. La sexualidad medieval estuvo, ante todo, marcada por la culpa, el miedo y una fuerte censura religiosa. Pero a pesar de toda esta represión y control religioso, las personas seguían casándose. Y dentro de esos matrimonios surgían otras cuestiones muy curiosas sobre el papel de la mujer y las reglas de la vida conyugal en la Edad Media. Matrimonio y el papel de la mujer en la Edad Media. El matrimonio era mucho más un acuerdo social y económico que una unión basada en sentimientos. Las familias buscaban alianzas estratégicas, muchas veces uniendo tierras, fortunas o influencias políticas. Las mujeres, especialmente entre las clases más altas, tenían poco o ningún poder de decisión sobre con quién se casarían. Los matrimonios arreglados eran comunes, y la edad de las novias sorprendería a los estándares actuales. Niñas de apenas 12 o 13 años ya podían ser prometidas a hombres mucho mayores. La función principal de la esposa era garantizar herederos legítimos para la familia. La presión por la virginidad antes del matrimonio era enorme, y perder el honor podía arruinar la reputación de una mujer y de toda su familia. Una vez casadas, las mujeres se convertían oficialmente en propiedad de sus maridos, tanto legal como sexualmente. El concepto de derechos conyugales daba al hombre una autoridad casi absoluta sobre su esposa, incluso en la vida íntima. El sexo dentro del matrimonio era visto como una obligación de la mujer, independientemente de su deseo. Negarse al marido podía ser motivo de condena moral e incluso de castigos religiosos. Además, el placer femenino era considerado irrelevante o incluso pecaminoso, y la Iglesia reforzaba constantemente el deber de las esposas de someterse. En casos extremos, las mujeres que cuestionaban el papel que se les imponía podían ser acusadas de brujería o de mala conducta moral. Pero, ¿y aquellos que, por elección o por destino,
¿acababan buscando placer fuera de estas rígidas reglas? La respuesta estaba en las calles, en los callejones de las ciudades y principalmente en los burdeles, donde la prostitución se convertía en una realidad tanto condenada como, curiosamente, tolerada por la sociedad medieval. Si estás disfrutando de esta inmersión en los secretos de la vida medieval, aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal Secretos de la Vida Medieval y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Así nos ayudas a seguir trayendo contenidos curiosos y llenos de historia para ti. En las ciudades medievales, la prostitución era una realidad presente y bastante visible. Los burdeles funcionaban abiertamente en muchos lugares, especialmente en los centros urbanos más concurridos, y aunque la Iglesia condenaba la práctica, las autoridades civiles muchas veces optaban por tolerarla. La justificación para esta aparente contradicción era práctica. Se creía que permitir el funcionamiento de los burdeles ayudaba a controlar los deseos masculinos, evitando que los hombres casados cometieran adulterio, lo que se consideraba un pecado aún más grave y un problema social mayor. Así, los burdeles acababan funcionando como una especie de válvula de escape para los impulsos sexuales reprimidos por la rigidez de las normas matrimoniales y religiosas. Sin embargo, la vida de las mujeres que trabajaban en los burdeles era extremadamente dura. Vivían en condiciones precarias, muchas veces expuestas a enfermedades venéreas, falta de higiene y violencia. No existía ningún tipo de protección legal ni médica, y las mujeres eran frecuentemente estigmatizadas y marginadas por la sociedad. El ambiente en los burdeles era, al mismo tiempo, un espacio de supervivencia y de exclusión social, marcado por una dureza brutal. A pesar de la tolerancia de las autoridades, estas mujeres no tenían derechos y eran tratadas como mercancía, lo que evidencia un lado cruel y poco discutido de la sexualidad medieval. Aunque el conocimiento científico sobre el cuerpo humano era extremadamente limitado en la Edad Media, eso no impedía que las personas buscaran formas, muchas veces peligrosas e ineficaces, de controlar la natalidad. Las mujeres recurrían a una mezcla de supersticiones, prácticas populares y recetas caseras para intentar evitar un embarazo no deseado. Tés de hierbas con efectos abortivos eran bastante utilizados, a pesar de los riesgos para la salud. Entre las plantas más comunes estaban la ruda, la artemisa y el tanaceto, todas conocidas por provocar fuertes reacciones en el organismo. Además, se usaban amuletos de protección y rezos específicos como una especie de anticonceptivo espiritual, en un intento desesperado de burlar la voluntad divina. Otras creencias eran aún más extrañas. Algunas mujeres creían que determinadas posiciones durante el sexo podían impedir la concepción, mientras que otras pensaban que saltar o realizar ciertos movimientos justo después de la relación ayudaría a evitar un embarazo. También existían orientaciones absurdas basadas en las fases de la luna, la astrología e incluso en el consumo de ciertos alimentos considerados anticonceptivos. La falta de conocimiento y la represión sexual impuesta por la Iglesia hacían que la información circulara de manera confusa y llena de mitos. Muchas veces, estos intentos resultaban en problemas graves de salud, pero para muchas mujeres de la época, era la única opción que tenían para intentar controlar su propio destino. Y aun con todos esos riesgos, había quienes buscaban vivir el placer de forma libre, desafiando las normas sociales y religiosas. Es ahí donde surgen las creencias más extrañas y supersticiones populares sobre el sexo, algunas tan bizarras que parecen una broma, pero que, en aquella época, eran tomadas muy en serio. En la Edad Media, el sexo no solo estaba rodeado de reglas religiosas y sociales, también estaba envuelto en una red de supersticiones y creencias populares. Una de las más aterradoras era el miedo a los demonios seductores, los súcubos y los íncubos. Según las leyendas, estos seres malignos atacaban a las personas mientras dormían, provocando sueños eróticos que, según la visión de la época, eran obra del propio diablo intentando corromper las almas. Para protegerse, muchos dormían con amuletos o recitaban oraciones antes de acostarse. Además, existía la creencia de que tener relaciones sexuales fuera de los días considerados santos podía atraer enfermedades, infertilidad o desgracias para la familia. Otra superstición bastante difundida era que el humor y los sentimientos de la mujer en el momento de la concepción influirían directamente en la apariencia o incluso en el carácter del futuro bebé. Si la madre estaba enfadada o triste, por ejemplo,
Se creía que el niño podría nacer con marcas de nacimiento o con un temperamento difícil. También era común creer que ciertos alimentos consumidos antes del sexo podían influir en el género del bebé o en su salud. Las personas de la época veían el acto sexual como algo profundamente conectado a fuerzas sobrenaturales, donde cualquier descuido podía atraer maldiciones o influencias negativas de espíritus y demonios. Pero a pesar de todas esas prohibiciones, miedos y supersticiones, el deseo humano siempre encontró la manera de escapar de las reglas. Y es por eso que, a lo largo de la historia, surgieron tantas curiosidades, leyendas e incluso rarezas sobre la sexualidad medieval, algunas de las cuales vamos a revelar ahora en las curiosidades finales del video. A pesar de toda la represión y control de la Iglesia, la Edad Media también tenía sus momentos de mayor libertad y diversión. Durante algunas festividades populares, como el carnaval medieval, las reglas sociales eran suspendidas temporalmente. En esos periodos, era común que ocurriera una verdadera inversión de valores, donde incluso los comportamientos sexuales más atrevidos eran tolerados. Bailes sensuales, bromas picantes e incluso pequeñas transgresiones eran vistas con mayor permisividad. Por algunos días, lo que normalmente se consideraba pecado se convertía en diversión. Otro mito bastante común es que las personas de la Edad Media nunca se bañaban y, por eso, no tenían vida sexual activa. En realidad, aunque la higiene era muy diferente de los estándares modernos, los baños existían, especialmente en baños públicos y en los ríos. Claro que las costumbres variaban mucho entre regiones y clases sociales, pero el deseo humano siempre estuvo presente, superando las dificultades de la época. Ni la suciedad, ni las rígidas reglas fueron suficientes para apagar la llama de la curiosidad y la atracción. Y así, entre prohibiciones, supersticiones y momentos de libertad, la sexualidad medieval siguió su curso, llena de contradicciones e historias curiosas. Y así terminamos otro viaje por los misterios y curiosidades de la Edad Media. Si te gustó conocer el lado menos conocido de la historia, deja tu like, comenta qué te pareció y sugiere otros temas que te gustaría ver aquí en el canal. Suscríbete a Secretos de la Vida Medieval y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima aventura histórica.